Seguimos en este vídeo con otro ejemplo de olvido como acto fallido, es decir, como manifestación del inconsciente, como comentamos en los vídeos anteriores, como formación de compromiso entre unas exigencias defensivas y un deseo inconsciente. Es decir, como una aparición fugaz que hace resbalar, que contradice la voluntad, la intención consciente del sujeto y muestra las inconscientes si es que uno se atreve a considerarlos más allá de lo azaroso o de la falta de atención, que sí, que el cansancio, que ya vimos según qué ejemplos, porque puede ponernos en apuros. Entonces, si en el caso anterior, el caso Signorelli, veíamos un olvido, una laguna en la memoria, que aparecía como una perturbación de un nuevo tema por el anterior, que había sido coartado, en este caso nos vamos a dedicar al caso aliquis, el caso de referencia para el olvido de los nombres extranjeros, también conocido como el milagro de San Genaro. Es una variante de olvido que muestra otra característica que consiste en una contradicción interna, ya que el trastorno, es decir, de la memoria, la reproducción de la palabra, la reproducción de lo que se quiere decir, surge del interior del tema tratado. Sucede cuando Freud se encuentra de vacaciones y reanuda el trato con un joven que, digamos, Freud va a describir como culto, como ambicioso, sano, interesado en el psicoanálisis y conocedor de algunas de las publicaciones de Freud. Mantienen una conversación distendida y llegan a la situación social del lugar de origen de ambos. Este joven comenzó a lamentarse apasionadamente porque, según opinaba, su generación no podía desarrollar sus talentos ni satisfacer sus necesidades, y quiso concluir con los versos de Virgilio en los que Dido, vamos a Freud, como nos lo cuenta, al acabar su exaltado y apasionado discurso, quiso cerrarlo con el conocido verso virgiliano en el cual la desdichada Dido encomienda a la posteridad su venganza sobre Eneas. Exoriare. Pero le fue imposible recordar con exactitud la cita e intentó llenar una notoria laguna que se presentaba en su recuerdo, cambiando de lugar las palabras del verso. Exoriari ex nostris osibus ultor. Por último, exclamó con enfado: no ponga usted esa cara de burla, como si estuviera gozándose en mi confusión. Y ayúdeme un poco. Algo falta en el verso que deseo citar. ¿Puede usted decírmelo por completo? Por supuesto, Freud accedió. Exoriare aliquis nostris ex osibus ultor. Deja que alguien surja de mis huesos como vengador. Entonces, el joven va a manifestar su deseo de saber qué está pasando. Le dice: me gustaría conocer por qué he olvidado ahora el pronombre indefinido aliquis, ¿no? Ya que usted sostiene que nada se olvida sin una razón determinante, una causa que aparentemente no se entiende. Entonces, Freud le va a responder, gustoso, acepta el reto. Eso lo podemos averiguar enseguida, y para ello le ruego a usted que me vaya comunicando sinceramente y absteniéndose de toda crítica todo lo que se le ocurre cuando dirige sin intención particular su atención sobre la palabra
olvidada. Es decir, le está dando una definición de una parte esencial de que llamamos la asociación libre. Aquí en una nota que añade, para atraer a la conciencia las representaciones que permanecen ocultas. Pues bueno, a eso van. Bueno, el joven empieza a asociar, lo primero que se le ocurre es dividir la palabra liquis en dos, a liquis. Después va a seguir con una secuencia de palabras, reliquias, liquefacción, fluido, líquido. Después viene a recordar a Simón de Trento, conocido como San Simonetto. Falleció al parecer desangrado antes de sus 3 añitos en la Pascua de 1475 y sigue con las reliquias que había visto unos años antes. Luego va a pensar en la acusación que se le hacía a los judíos de asesinar a un cristiano al llegar la Pascua para utilizar su sangre en las ceremonias religiosas. Va a pasar al escrito de Klein Paul, en el que estas víctimas asesinadas se consideran reencarnaciones del Redentor. Aquí Freud ya está viendo ciertas conexiones con el tema que trataban antes de que sucediera el olvido. Después piensa en un artículo que había leído en un periódico italiano cuyo título era lo que dicen San Agustín de las mujeres. Va a aparecer una asociación que al joven le parece que no tiene relación, va a recordar a un anciano arrogante que se encontró de viaje y va a definir como un verdadero original con aspecto de ave de rapiña que se llamaba Benedicto. Añade a San Genaro y el milagro de su sangre. Freud va a observar que San Genaro y San Agustín tienen una relación en el calendario y le va a preguntar si le puede recordar en qué consiste el milagro de San Genaro. El joven le va a explicar que en una iglesia de Nápoles se conserva en una ampolla de cristal sangre del santo y esta se hace líquida milagrosamente en un día concreto, festivo, una vez al año. El pueblo muestra muchísimo interés por este suceso y cuando se retrasa, pues se muestra agitado, nervioso, como sucedió cuando se dio la ocupación francesa. El general que mandaba las tropas, no sabe, no recuerda si era Garibaldi, llamó a los sacerdotes para que vieran a los soldados esperando y comunicarles que esperaba que ese milagro se produjera. Bueno, finalmente este milagro sucedió, la sangre se licuó. Entonces, el joven se va a detener, está recordando algo muy íntimo como para contarlo. Y además es que, no tiene relación. A ver, porque ya podemos imaginarnos la cara de Freud. Y Freud, desde luego, le introdujo en la asociación libre y le va a recordar que buscar la conexión le pertoca a él. No puede obligarle, ni si no quiere, pues no continúa. Pero tampoco él va a poder pedirle que explique el porqué del olvido. Es decir, le recuerda una de las reglas fundamentales para proceder a la interpretación de eso que consideramos un acto fallido. A bote pronto puede parecer fácil, simplemente habla sin censurar pensamientos, sin seleccionarlos, sin juzgarlos como no apropiados. Y es verdad que en este caso la conversación se daba fuera del dispositivo analítico, pero el joven había invitado a interpretar su olvido como un acto fallido, como una formación del inconsciente, teniendo en cuenta la propuesta psicoanalítica. Esto es una nueva concepción de ser humano en la que interviene la cuestión del inconsciente. Entonces decide
contarlo. Decide contar que está esperando una noticia de una señora que podría serle muy desagradable. No la señora, en un principio la noticia, al menos antes la señora parece que le había sido agradable, esperaba que la noticia no le fuera desagradable. Freud le va a preguntar, ¿le faltó el periodo? ¿Le faltó la menstruación? Para sorpresa del joven, Freud ya tenía la interpretación. La transformación que cuenta el milagro de San Genaro se convierte en un símbolo del periodo de la mujer. Por Dios, que se licue la sangre, que si no, a ver a qué santo se encomienda. Entonces, vemos un segundo mecanismo de olvido que surge de una contradicción interna que proviene del interior del tema tratado, una cuestión que le tiene intranquilo. Esta contradicción se da entre el deseo de tener descendencia, expresado en el verso de Virgilio, los versos de Virgilio, versus el deseo de no tener descendencia, expresado clarito, entre otras cosas, por medio de San Simón de Trento, quien fue asesinado en su tierna infancia. Pongámonos en situación. Quiere expresar enérgicamente los versos de Virgilio, llamando a una descendencia para que pueda vengarle, cuando la está temiendo. Por tanto, a diferencia del caso Signorelli, no mantiene una contigüidad temporal entre el tema reprimido y el nombre olvidado. Si recordamos, en Freud, en el caso Signorelli, se había tapado la boca en la emergencia de un tema y después nos recordaba el nombre del pintor. Por supuesto, era un nombre, Signorelli, que por sus características, partes, letras, mostraba una disposición para enlazar con el tema reprimido. En Aliquis, el intento de expresión del deseo de tener hijos para vengarse, lo vamos a ver, pero va a ser que en realidad no quiere. Hay un deseo contradicho, un deseo consciente que está contradicho a partir de este olvido. Pero, como en el caso Signorelli, está motivado por fuentes reprimidas y pensamientos que motivan un desvío de atención. Y también aparece una conexión entre el elemento olvidado y el tema callado. Vamos, que cuando hay algún acto fallido, generalizo, hay algo más allá de yo que está contando. Eso sí, pues requiere de una escucha para que este sentido se pueda encontrar, sea posible, y por supuesto, ya hemos visto, ese apunte requiere de contar, hablar, no ceder ante las resistencias y, si fuera así, seguir, porque ya lo estamos viendo. Aunque no queramos, procreativamente contamos. Hasta pronto.